Granero del mundo, proveedor de energía. ¿Argentina puede salvarse con la economía de los commodities? Estamos con la persona indicada, la economista doctora en economía, Mariana Contegrán. Muchísimas gracias, Mariana, por estar aquí. Gracias por invitarme. Mariana es doctora en economía por la Universidad de California, es docente investigadora de la Universidad del SEMA, directora del doctorado en economía de esa universidad y una especialista en economía ambiental. Si pienso en el agro, en la minería, en vaca muerta, ¿estoy pensando en economía ambiental o todo lo contrario? No, estás pensando en economía ambiental. ¿Cómo es esto? Parece en realidad, contraintuitivo. La especialidad es economía ambiental y de los recursos naturales. Lo que tiene que ver con ambiental es la contaminación y los recursos naturales, cómo gestionar los recursos. Claro. Y lo que hacemos los economistas ambientales, que somos bastante raros en Argentina porque hay pocos especialistas. Vos sos una autoridad además global, ¿no? Una consultora en organismos internacionales muy clave, sí. Sí, lo que hacemos nosotros es decir, bueno, hay que mirar en el conjunto. O sea, ¿qué quiere decir esto? No basta mirar el crecimiento económico, sino hay que mirar también el ambiente y lo social. Sí, no solo el PBI. Exacto, no solo el PBI, porque mirar el PBI es mirar el crecimiento, mirar el desarrollo sostenible, que es la palabra en cuestión, es mirar que ese crecimiento no se haga a expensas de la sociedad y del ambiente. Bueno, Mariana, entonces planteábamos qué relación hay entre esta idea de commodities en base a recursos naturales y el medio ambiente. Claro, entonces, ¿qué es lo que hacemos los economistas ambientales? Es decir, bueno, si fuera por el ambiente solo, no estaríamos acá. O sea, yo no habría venido en un auto, no estaríamos iluminados. O sea, no podríamos solo mirar el ambiente. No habría progreso y desarrollo. Claro, hay que mirar el equilibrio. O sea, el crecimiento de la economía teniendo cuidado con el ambiente y teniendo cuidado con la gente que vive en la sociedad, ¿no? Entonces, cada cosa que hacemos tenemos que ir calculando. O sea, si hacemos un impacto, por ejemplo, producimos algo, entonces eso tiene costos ambientales y beneficios. Porque hay beneficios del empleo que se genera, del PBI que se genera. Entonces, siempre es cuestión de balancear esas dos cosas. Bien. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los beneficios? Ahora no se puede no contaminar nada. Mariana, hablabas de, costos y beneficios de explotar los recursos naturales, los recursos fósiles, por ejemplo. Sin embargo, Greta Thunberg pidió en Davos dejar de invertir en la explotación de recursos fósiles. ¿Cómo ves esta postura y la respuesta que le dio el secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos, que le dijo que vaya a estudiar a la universidad? Sí, que vaya a estudiar economía. Claro, economía. A ver. Bueno, ahí si fuera a estudiar economía podría ir donde estudió el secretario del Tesoro, a Yale, porque de ahí salió el premio Nobel de Economía, que le dieron el premio por la economía del cambio climático. Y ahí el tema es que hacer algo para limitar el cambio climático, por ejemplo, dejar de explorar y explotar combustibles fósiles, hacer algo tiene un costo. O sea, es lo que dejas de ganar, ¿está bien? Pero o sea, en Argentina sería no explotar vaca muerta. No explotar vaca muerta. Que por las estimaciones que hay muchas, pero sería por lo menos un porcentaje, digamos 10% del PBI, porque algunos hablan de 10 PBI, pero es demasiado. O sea, vaca muerta representa en términos, en los términos más precisos, el 10% del PBI. Y más o menos. Potencialmente, digamos, ¿no? Potencialmente. O sea, las reservas económicamente explotables, porque después las técnicamente explotables serían 12 PBI. Bien. Ahora, ¿el premio Nobel cuál es el nombre? William Nordhaus. William Nordhaus, economista, sostiene que dejar de explotarlos tiene un costo económico. Claro, pero ¿qué pasa? Si uno no hace nada, uno dice, bueno, no, sigo explotando los recursos fósiles, los quemo todo, tiene consecuencias en el clima, que eso a su vez se retroalimenta en la economía, los costos de los incendios, los costos de las inundaciones, las sequías, la sequía, que en Argentina, la del 2018, también tiene cuentas, que fue un poco menos de 1% del PBI, según la Bolsa de Comercio. Claro, impactó la baja de las exportaciones del agro por la sequía, que alimentó la crisis también. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué prefiere uno?
no hacer nada y que el clima te lo cobre, sí, ¿está bien? Sí. Eso es una opción. O tomar medidas para paliar el problema climático, que eso también tiene costos. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, tenés que hacer barreras donde se inunda, tenés que tomar políticas para, por ejemplo, decir, bueno, me cambio la matriz energética, y que, bueno, a veces es económicamente beneficioso o a veces no. Claro. O sea, los costos de hacer algo tienen costos. Entonces, pero los costos de no hacer nada es sufrir los embates del clima. ¿Y entonces? Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Qué debería hacer Argentina, por ejemplo, con Vaca Muerta? O con la minería, que se discute mucho que el presidente Alberto Fernández está cuidando demasiado a los mineros según algunas perspectivas críticas. Bueno, eso es lo que tiene que decidir Argentina. O sea, en la época del presidente Kirchner, cuando fue lo de las papeleras, él decía, nuestra política es la contaminación cero. Como yo te decía antes, si es contaminación cero, yo no estaría acá, no hubiéramos venido a trabajar, porque todo contamina. Claro. Entonces, el ser humano contamina, en su desarrollo no evolutivo. El tema es tratar de que contamine lo menos posible. O sea, poder llevar adelante actividades que dan empleo, generan divisas, pero de la manera más ambientalmente adecuada posible. La mención del presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura a la encíclica Laudato Si y a los temas de medio ambiente, ¿es retórica política, es marketing político o hay algo de verdad en eso? Y habría que estar en su cabeza. Pero digo, en términos de convertir esa idea de Laudato Si en políticas públicas que tengan en cuenta costos y beneficios. Y la verdad lo que pasa es que Laudato Si lo que hace es, digamos, no es una encíclica que tiene, no es pro mercado, en el sentido que lo que el Papa llama es que a los individuos tomen acciones. Greta Thunberg es un ejemplo, ella se reunió con el Papa, pero si bien el problema del cambio climático es una falla del mercado, en el sentido del capitalismo. Y es una falla en el sentido que como el cambio climático es un fenómeno global, yo emito acá y esa emisión perjudica a todos. Lo mismo si yo reduzco acá, eso beneficia a todos. Entonces ningún país lo quiere hacer. En ese sentido es la falla del mercado. Exacto. Qué interesante. Entonces, en ese sentido falla. Pero también uno puede pensar, que no es lo que piensa el Papa, por lo menos lo que dice en su encíclica, es que la solución puede venir a través del mercado. Por ejemplo, precios al carbono. Hoy es el día, a ver, ¿qué es este día? Hoy es el día de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que solo suben, no bajan. Solo suben, por ahora solo suben. Es como casi como el riego países de Argentina, salvo algunos días. Algunos días. Ahora, Mariana, ¿no hay alguna suerte de, que es un reproche que se le hace a los países desarrollados, de cinismo en esto de exigirle a los países emergentes la contención, el detener la explotación de los recursos fósiles, cuando esos países lo hicieron durante décadas hasta que terminó en el cambio climático? Bueno, eso es parte de por qué no se resuelve rápido el problema. O sea, ¿por qué no se resuelve rápido? Yo te diría que está centrado en tres cosas. Una es eso que vos puntualizás, que es cierto que desde la revolución industrial hasta principios de los 2000, los países desarrollados emitían más que los países en desarrollo. Pero también es cierto que hoy no ese es el caso, sino que es al revés. Qué interesante, se revirtió. Se revirtió desde los 2000, 2000 y pico, emiten más los países en desarrollo. ¿Pero eso porque los países desarrollados llegaron a su techo de emisión o porque los países en desarrollo avanzaron en términos de progreso? Y pienso en China, ¿no?, que es una superpotencia que está emitiendo enormemente. Y porque crecieron los países en desarrollo y los países desarrollados también hicieron políticas, porque está estudiado en economía que llega un momento que la sociedad misma, cuando sus necesidades están más satisfechas,
pide políticas ambientales. Claro, claro. Y a su vez, cuando la sociedad es más rica, la tecnología es más limpia, porque se van desarrollando cada vez mejores tecnologías. Claro, interesante ahí. Entonces, ese es el primer problema, digamos. El progreso puede tener la solución para un balance entre costos y beneficios. Exacto, sí. No es retirarse de la vida, de la vida moderna. O sea, hay distintas posiciones también en economía. Hay gente que piensa que hay que decrecer para resolver el problema ambiental. Pero impacta en el empleo. Y sí, el problema es que gracias al crecimiento ha bajado la pobreza extraordinariamente en los últimos años. Y el hambre, por ejemplo, también es otra consecuencia. Entonces, y después hay otros que no, que piensan que el crecimiento económico es la solución de todo, que son los que piensan que hay que hacer crecimiento verde. Claro, crecimiento verde. Entonces, ese es un problema, el tema de quién es responsable y quién se hace cargo. Muy interesante, un tema enorme realmente, y es como otro problema que plantea el desarrollo del capitalismo, ¿no? En definitiva, ¿no? Claro, el tema es si uno cree que el crecimiento económico puede ser verde, o sea, puede llegar a cuidar el ambiente lo más posible. Incluso hay países que a lo largo del tiempo crecen bajando sus emisiones. Muchísimas gracias.